Es ciencia que estudia las bases químicas de la vida, 1. Los componentes moleculares de la vida en relación con su estructura y función, 2. Y que estudia los componentes químicos de las células vivas, así como sus reacciones, metabolismo y procesos en los que intervienen. Cualquiera de estos tres pueden poner, pero me gustaría definir la bioquímica como es que la ciencia que estudia las interacciones entre los diversos compuestos y sustancias químicas del cuerpo, en el cual permite la vida y ayuda a una homeostasis. Eso debería ser una definición más concreta. Pero cualquiera de las definiciones aquí están bien, bienísimo. ¿Cómo me pueden diferenciar una bioquímica descriptiva y una dinámica? A ver. Franco, me pareciste primero. ¿Cómo podemos diferenciar una bioquímica descriptiva y dinámica? ¿Están ahí? ¿O alguien que quiera responder? Ya que si va a ser abierto, así les puede aparecer. Ya luego esto los voy a compartir con ustedes. ¿Les parece? ¿Nadie? Sí, ¿cuál era su pregunta? Diferencias entre una bioquímica descriptiva y dinámica. La bioquímica descriptiva estudia procesos estructurales y en elementos, compuestos y biomoléculas. Y en cambio, la bioquímica dinámica solo estudia los componentes del ciclo. Se escucha entrecortado, pero sí, más o menos así. Descriptiva, su mismo nombre dice, describe componentes, ya sean elementos, compuestos y biomoléculas. Dinámica, reacciones y procesos bioquímicos de los componentes, ya sean metabolismo, anabolismo, etcétera, etcétera. Elementos biógenos. Hay primarios, secundarios y terciarios. ¿Quiénes se acuerdan de los primarios? Yo tengo una mnemotecnia bonita. El chom. Chompa con calcio. Así se llama, mnemotecnia. A ver, digan por orden. C de Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y calcio. Ya. Te faltó fósforo. Creo que estaba acá. Y de... Aquí está el fósforo. Y secundarios. Tenemos magnesio, hierro. ¿Qué más? Cloro, azufre, potasio. Ya, bienísimo. Son 6. Sodio, potasio. Ya. Y los oligoelementos. Ya esos son los más olvidaditos, la verdad. Flúor, cobre, yodo, magnesio, zinc, cobalto, molibdeno. Compuestos inorgánicos. ¿Qué son los compuestos inorgánicos? A ver. Miguel, ¿qué son los compuestos inorgánicos? Así va a ser la dinámica. Bueno, son compuestos que no tienen su composición carbono. Y mayormente son el agua y el fosfato de calcio. Biomoléculas, esto era... Ah, biomoléculas. Esta es otra mnemotecnia bonita. Yo solo me acuerdo las que son de PALAB, en las que enseñó mi doctora, que son proteínas, azúcares, lípidos, ácidos nucleicos y vitaminas, solo que la doctora Marta lo añada a enzimas y hormonas. Así que si quieren acordarse de biomoléculas, PALAB es una mnemotecnia bonita, o PALAB. ¿Les parece? Vamos a decirlo que ya. ¿Qué son los puentes de hidrógeno? ¿Puedo explicar? Ya pasamos a la parte de agua. Vamos, se supone que están estudiando. Vale equivocarse.
¿Qué propiedades químicas tiene el agua para que forme puentes de hidrógeno? Es los puentes de hidrógeno mediante el cual se unen las moléculas de agua. Sí, por cohesión. En sí, en resumen, es esto. Las cargas de agua se atraen entre sí, hidrógenos y oxígenos. Ya saben que hidrógeno, dos polos uno y un polo positivo el otro. Así que son polos opuestos y los polos opuestos se atraen. Y la unión de varios enlaces de hidrógeno y oxígeno van a formar los puentes de hidrógeno. Y esos puentes de hidrógeno a la vez causan la tensión del agua. Esa sería la respuesta. Son sus interacciones con de cada molécula de agua. Propiedades físico-químicas del agua. Hay algo me faltó acá. Esto por si acaso pregunté una pregunta abierta del final del año pasado. Si quieren, pregúntele al auxiliar Jeremy. Él lo tuvo así abierto esta pregunta de acá. Físico-químicas, acción solvente, elevada fuerza de cohesión, elevada fuerza de adhesión, gran calor específico y elevado grado de vaporización. Esas son sus 5 propiedades físico-químicas. ¿Les parece? Es memoria por ahorita aprenderse esto. Ahora, el agua es el líquido que más sustancias disuelve, por eso decimos que es... ¿Qué palabrita creen que falta acá? Solvente El universal. solvente universal. ¿Quién respondió eso? Esmeralda. Bien, Esmeralda. Recordemos siempre que el agua es el mayor disolvente universal que tenemos. De esta propiedad tal vez la más importante para la vida. Se debe a su capacidad para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias. Bienísimo, Esmeralda. Ahora, este tipo de sustancias hidrocarburos no pueden establecer unión o atracción entre sus moléculas y las de agua, por lo tanto son casi insolubles en agua. También son conocidas como sustancias... ¿Qué? Hidrófobas. Hidrófobas, bienísimo. Esto creo que les apareció en su examen en el primero, ¿o no? Si no me equivoco. O era... A ver, si vamos por aquí. Ahora esto. Este tipo de sustancias son denominadas porque en contacto con agua se colocan con su porción hidrofílica dirigida hacia la superficie del agua o sumergida en ellas, mientras el resto apolar se proyecta hacia el exterior en la fase acuosa. ¿A qué nos referimos? ¿Nadie? ¿No? Bueno, anfipáticas o anfifílicas. Son compuestos anfipáticos. Esto era del año pasado, que entró en forma de inciso, con otras más. No se olviden. ¿Por qué anfipáticas? Porque pueden estar tanto hidrófoba como lipófila. Acción solvente. Cuando las moléculas anfipáticas se encuentran al interior de la molécula de agua, ¿qué forman? Micelas. Eso, está bien, micelas. Las moléculas anfipáticas tienen una parte polar, hidrofílica, y una no polar, hidrofóbica, lo mismo, de hace rato. Ahora, hablando sobre la fuerza de adhesión. Esta fuerza es también en relación con los puentes de hidrógeno que se establecen entre la molécula de agua y otras sustancias, moléculas polares, y es responsable junto con la ecuación del llamado Capilaridad. el fenómeno de capilaridad, ¿no? Ese fenómeno que si colocamos un capilar en un tubo de ensayo, el agua va a descender por sus laterales, ¿no? Esa es su fuerza de adhesión o su capacidad de absorción, de adherirse a su superficie. Propiedades bioquímicas del agua. Vamos cantando. O las que se acuerden, sin mirar la diapositiva ni nada. Vale equivocarse. ¿Nada? 1. Soporte donde ocurren las reacciones metabólicas, su propiedad solvente. Esta, decía en la diapo, se relaciona mucho con las propiedades físico-químicas. 2.
Disolvente universal, ya lo dijimos. Amortiguador térmico, por mayor calor específico. Transporte de sustancias, ya que por este circula entre líquido extracelular e intracelular. Lubricante, amortiguadores de roce entre órganos. Favorece la circulación. Flexibilidad y elasticidad de los tejidos. Y aportando hidrogeniones o hidroxilos. Van a ver que hay un estado de ionización en el cual puede ceder tanto hidrógenos como hidróxilos. ¿Está bien? Ni modo toca aprender todo de memoria esto, por si les toca hacer una listanga. ¿Quién se acuerda del punto de fusión del agua? 0 grados centígrados. Bienísimo. El de ebullición. 100 grados centígrados. Bien. Y vaporización. 540 gramos. calorías gramo. Bien, me encanta que lo tengan memorizado esta partecita. La molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno por medio de enlaces pequeños Covalentes simples, los cuales se encuentran formando ángulos de 104.5 grados entre sí. Esto preguntó el anteaño pasado. Lo mismo. Ionización del agua, ¿por qué se da? Porque el agua es un compuesto químico inorgánico que por acción de los electrolitos que se disocian y de cationes y aniones. Así es como es parecido a la misma definición de electrolitos. Los electrolitos son todo aquel compuesto que en el seno del agua se disocia en sus polos positivos y negativos, o sea, tiene cationes y aniones, y por el cual, uniéndose, pueden transmitir corriente eléctrica. Así que en el seno del agua todos estos se ionizan o se disocian, que es lo mismo. ¿Se entiende esta partecita? ¿Alguien tiene dudas? ¿Nadie? Si hay dudas, díganmelas, chicos, por favor. Ya. Es aquella en que las concentraciones de ion y del ion hidroxilo son iguales. ¿Qué es? Una solución neutra. Sí, sencillísimo. ¿Qué es una solución ácida? Cuando hay más hidrógeno. Bien, ¿cuál es tu nombre, mi estimado? Daniel. Bien, Daniel. Cuando hay más hidrógeno, la concentración de hidrogeniones a la concentración de hidroxilos. ¿Qué es una solución básica? Lo contrario, ¿no? Vamos a ver. Sí o sí. Contésteme qué es una solución básica. Cuando hay mayor concentración de hidroxilo que hidrogeniones. Bienísimo. Que ion, aquí dice que es, bueno, es lo mismo, en el que la concentración de hidrogeniones es menor que la de los hidroxilos, por eso es básico. En sí, en lo que es, ¿dónde está? Vamos a volver. En lo que es pH, siempre se va a contar con el término de hidrogenión, no con el hidroxilo. Si vamos a decir que el pH está ácido, es porque hay mayor cantidad de hidrogeniones. Entonces, en la escala barínica va a estar menos 14, no sé cuánto en potencia. Entonces, en cambio, si hay menor cantidad de hidrogeniones, es porque el pH está subiendo. ¿Entendemos eso? Así que todo va a estar en base a los hidrogeniones, en base al pH. No es, ¿cómo era? No es el logaritmo negativo de los hidroxilos en este caso. ¿Se entiende esa parte? Ahora vamos a entrar a teorías, que esta la parte, la doctora lo pregunta harto.
Los ácidos producen iones hidrógeno al disolverse en agua y las bases producen iones oxidrilo al disolverse en agua. ¿A qué teoría me refiero? Vamos. Vamos, respondo. Dale, Miguel. Sí, la de Arrhenius. Apréndanselo bien las teorías, no se vayan a chipar. Ácidos capaces de ceder protones y bases capaces de aceptar protones. Reacciones ácido-base son igual a transferencias de protones. ¿A qué teoría nos referimos? La de Bronsted y Lonry. Ajá. Bienísimo. Los ácidos, son toda sustancia que acepta compartir electrones. Y la base, toda aquella sustancia que brinda electrones y las comparte. Y sus reacciones es la unión por un enlace coordinado orativo. ¿A qué me refiero? ¿A qué teoría? De Lewis. Lewis. Una teoría electrónica. La fuerza de ácidos y bases se puede expresar de 3 maneras. ¿Se acuerdan? Por el grado de ionización o disociación, por su constante de acidez y por sus valores de pK. ¿Qué es pH? Vamos, ¿qué es pH? Potencial de hidrogeniones. Dígalo completo. Tiene nombre y apellido. No, no tiene nombre completo. Dígalo completo. Era ¿Qué es el logaritmo logaritmo negativo de la La negativo? concentración de concentración de hidrogenio. hidrogeniones, en el cual se comporta una sustancia. Plasma sanguíneo. Por cierto, lo que es pH igual pregunta. Plasma sanguíneo, pH. Va a estar entre 7.4. Dijimos que era de 7.35 a 7.45, ¿se acuerdan? Ya. Sudor, 7 a 7.5. Lágrimas, 7.5. 7 a 7.5, bien. Jugo pancreático, ¿cómo cree que va a ser el pH? 8.5. Bien, es una sustancia básica. El jugo gástrico, De 0.8. 1, 2, De 1 a 2. Yo me acuerdo con 0.8, la verdad. Saliva. pH de la saliva. 6.8. Bienísimo. Bilis. De Vamos. 8 a 8.6. Bien. Orina. De 5.8. 5.8 o 4.8, lo mismo. ¿De qué se componen los tampones? Voy a ver, aquí voy a agarrar en curva. Janine, ¿de qué se componen los tampones? O los sistemas buffer. ¿Está en la clase? A ver. Ácidos débiles y su sal. Sí, se componen de un ácido débil y su sal. Mayormente se compone de un ácido débil y su sal. También puede ser de una base débil, pero mayormente de un ácido débil y su sal correspondiente. Las moléculas de agua están formadas por esto, ya hemos repetido. ¿En qué ángulo se forman? 104.5. 4.5. Es igual, acuérdense. Acción solvente. Son llamados porque son solubles en agua y estos son atraídos por los dipolos del agua formando iones hidratados o solvatados. ¿A qué me refiero? Compuestos iónicos. Acuérdense. Tampones en el cuerpo humano, extracelular. Vamos cantando, cantando.
No se confundan. Carbonatos, Esto hemoglobina. de aquí fue pregunta de examen y la mayoría, bueno, fue lo de intracelular, fue abierto. Y pusieron los tampones extracelulares porque no se acordaban. ¿Qué es acá? ¿Quién se acuerda? Carbonatos. Bicarbonato y hemoglobina. Bicarbonato y hemoglobina oxigenada y desoxigenada. El sistema ácido carbónico bicarbonato y hemoglobina oxigenada y desoxigenada. Bien. ¿Y el intracelular? Fosfato Proteínas y proteínas. fosfatos. Bienísimo. No se olviden de ello. ¿Qué enzima cataliza la hidratación del dióxido de carbono formando ácido carbónico? Anhidrasa carbónica. ¿Quién respondió? Ángela. Ah, bienísimo, Ángela. Hola. Bienísimo, Ángela. No se olviden que tanto en pulmón como en riñones va a haber anhidrasa carbónica. En glóbulos rojos va a estar esta anhidrasa carbónica realizando esta conversión. Y en túbulos colectores creo también va a estar esta anhidrasa carbónica realizando la expulsión de hidrogeniones. Ya dijimos esto, formando iones hidratados o solvatados de los compuestos iónicos. ¿De qué depende la distribución de agua entre los compartimientos corporales? ¿De qué? Vamos, piensen, relacionen. ¿De qué depende? ¿Del sexo? No. Hay presiones. Con eso ya les di la respuesta. Osmótica. Sí, coledosmóticas y Osmótica. hidrostáticas, dependientes de su gradiente de concentración en electrolitos. Si hay menor concentración, gradiente de concentración, va a haber mayor fuerza hidrostática, si hay mayor fuerza coledosmótica, etc. ¿Se entiende esta parte? Los equilibrios de estar, ¿cómo era esto? Ahora, aquí, ¿cuál es la respuesta? El mayor catión extracelular más abundante y con sus aniones asociados, tales como el cloruro y el bicarbonato, fundamental para determinar la distribución de agua a través de la membrana celular. ¿A qué me refiero? Sodio. Sodio. Y si dice acá catión intracelular más abundante, ¿a qué me refiero? ¿Nadie? Catión intracelular más importante. Potasio. ¿Qué es? Potasio. Potasio, encargada de la repolarización del potencial de acción. Bien. Requerimientos de agua por día. ¿Se acuerdan? 2 litros a 2.500 o 2.500. Bienísimo. 2 litros a 2.500 por día. ml por día. Pérdidas insensibles de agua. 0.5 miligramos hora peso en kilos. Pero aquí hay que acordarse de estos también. Piel, 350 ml, pulmones, 500 ml. Creo que a algunos le preguntó materia fecal en su examen, o era orina. No me acuerdo cuál les preguntó. ¿Alguien se acuerda? Pero uno de estos preguntó. Y orina, 1500. Digamos que lo olvidamos. ¿Qué son los electrolitos? Dijimos su definición hace rato. ¿Se acuerda? Toda aquella sustancia que en el seno del agua se disocia en partículas con carga y conduce con corriente eléctrica. Bien, por eso es electrolitos. Luego vamos a hablar de ellos y por qué tienen que estar en sus valores normales. Ahora, una es la cantidad de partículas osmóticamente activas disuelta en 1000 gramos de agua en una solución, un osmolal. Me refiero a un osmol. Si tienen dudas en lo que es mol, osmol, osmolaridad y osmolalidad, díganlas, por favor. ¿Tienen dudas en esta parte? Sí, Auxi, si puede explicar, por favor.
Ya, mayormente lo que se refiere a lo que es osmolaridad es mayormente a la cantidad de soluto suficiente para detener lo que es la osmosis. ¿Se entiende? Entonces, es como que, digamos, cierta cantidad de osmoles necesitamos para detener la osmosis en cierta sustancia. Y por eso se le pone una cantidad de osmoles. Luego, la osmolaridad ya es otra cosa que mide lo que es la concentración de solvente, solvente y soluto en este caso, en lo que son los líquidos del cuerpo. ¿Se entiende esa parte? Luego vamos a ver esa parte de presión osmótica, osmosis, y vamos a repetirlo. ¿Les parece? Pérez insensibles de agua, de nuevo. ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto se da en piel? ¿Cuánto se da en pulmones? ¿Cuánto se da en materia fecal? ¿Cuánto se da en orina? Piel, 350. Pulmones, 500. Materia fecal, 100 a 150. Y orina, 1500. La expresa la concentración de osmoles por litro de solución. ¿A qué nos referimos a esto? A la osmolaridad. Y aquí es la osmolaridad plasmática. Nada que ver. Fórmula de la osmolaridad, no sé si les preguntará hacer esto, pero acuérdense, es el doble de la concentración de sodio más glucosa sobre 18 más boom sobre 2.8 y ahí da resultado como osmolaridad. Acuérdense de esta ecuación, por si les pregunta hacer, quién sabe, ojalá que no. ¿Pueden hacer esto de acá? ¿Cuánto les sale? A ver, tomando en cuenta esto de acá. Realícenlo en una hoja o cuando usan calculadora. Reemplacen los valores y háganla. Y les va a salir el valor normal de la osmolaridad plasmática. ¿Alguien ya lo está haciendo? ¿Cuánto sale? Reemplacen los valores sodio 140, glucosa 100 y boom de 10. Redondeado sale 300. Sin redondear, 299. 289 en sí debería salir. Ah, ¿Le salió eso? Sí, 289,12. Bienísimo. Entonces, acuérdense de esta formulita si es que les toca hacer. Ojalá que no. Pero si las toca hacer, acostúmbrese a hacerlo fácil. Primero, si esta es glucosa, simplifique estas dos y luego sume. Valor de referencia del boom. ¿Qué es boom? Bienísimo. ¿Y qué significa? Nitrógeno ureico en sangre. Nitrógeno ureico en sangre. Aquí es blood por si acaso. Está en inglés. De valor de referencia de la osmolaridad plasmática, por el cual nos vamos a basar para los trastornos 280, 290 milimoles sobre litro. 295. ¿Ya? ¿Qué es osmosis? ¿Qué entienden por osmosis? Yo sé que en la diapositiva de la doctora hizo otra cosa, pero para hacerlo más entendible, es el movimiento neto de partículas de agua a través de una membrana semipermeable desde una zona de menor concentración de soluto hacia una de mayor concentración de solutos. Imaginen un cuadro de dos. Estos son los solutos, ¿no ven? Aquí hay un menor, este es el agua y aquí hay menor concentración de solutos. ¿Qué va a hacer el agua?
por osmosis va a recorrer esta membrana semipermeable. ¿Qué puede ser esa membrana semipermeable? ¿Quién puede responder? ¿Qué tiene que atravesar? Una membrana lipídica, ¿no ve? Porque es casi selectivo este paso. Lo mismo va a pasar en eritrocito. Imaginen eritrocito. Si en eritrocito acá hay menor concentración de solutos y acá y en el extracelular hay mayor concentración de solutos, ¿qué va a pasar? Lo mismo, por osmosis, porque va a haber un movimiento neto de partículas, va a ir de un lugar de menor concentración a una de mayor concentración de solutos. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O no? Se entiende por, aquí, ¿qué palabrita falta? Como la presión que es necesaria para detener el flujo de agua a través de la membrana semipermeable. Presión osmótica. O sea, presión osmótica sería la barrera, esta que separa esta de acá, que si esta aumenta la presión osmótica, que en este caso se mide en moles, va a detener lo que es la presión osmótica. Proteína encargada del 60% de la presión colosmótica que ejerce una presión de 25 milímetros de mercurio y mencione su valor de referencia. ¿A qué me refiero? Albúmino Sí, valor de referencia. de 3.5 a 5.5 gramos por decilitro. Bienísimo. Como les dije, esto de acá repitió en el final del año pasado y la mayoría pusieron de 4 a 5, lo cual para la doctora estaba errado. Así que traten de hacer los valores que la doctora menciona, por favor. Ya que la doctora, al revisar, ya tiene su mismo, ¿cómo digamos? Su mismo banco de preguntas, y si no está como está en su banco de preguntas, la tacha, la anula. Por eso, al revisar, ella quiere que sean lo más exactos posible. Los riñones son los órganos principales encargados de ajustar la composición del líquido extracelular y de la presión osmótica. Mencionan las hormonas encargadas de su regulación. Ya sabemos que los riñones son los que regulan los líquidos, pero ¿qué hormonas se encargan? Son unas 3, ¿quién se acuerda? La vasopresina, Ya, va uno. la angiotensina, No, la aldosterona. ¿Quién dijo aldosterona? Sí, la aldosterona. ¿Qué más? Falta uno, que está en los cardiocitos, ventrículo derecho. ¿Cómo se llama? Natridiurético. Dígalo completo. Dígalo completo. Es péptido natridiurético auricular, porque está en la aurícula derecha. ¿Está bien? O atrial, que es lo mismo. Prostaglandinas, esto se me escapó. Para que no haya errores. Esto es ACPN. Ya. Esto, no sé si quieren, ya sé que hartas veces lo han visto, lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero si lo quieren repasar, díganle, si quieren lo podemos omitir. ¿Lo repasamos? Sí, por favor, Auxi. Ya, a ver. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, si es que se acuerdan por fisiología, mayormente es un mecanismo a largo plazo para controlar lo que es la presión arterial y la volemia, ya sea en casos de deshidratación, déficit de sodio o hemorragias. En el gaito mencionaba una hemorragia de cómo controlaba, que va a causar disminución del nivel sanguíneo, y esto por consecuente va a causar disminución en la presión arterial. Va a haber una hipotensión. Entonces, ¿qué va a pasar?
Los células y extraglomerulares de los riñones son muy sensibles a estos cambios de presiones. ¿Y qué van a empezar a secretar? Renina. Renina que va a viajar cerca, en dirección a lo que es a los pulmones. ¿Y qué va a pasar en el hígado? Se va a liberar un enzimógeno o una preenzima llamada ¿qué? Angiotensinógeno. ¿Y qué van a hacer la renina con la angiotensinógeno? Van a ir a la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿no ve? ¿Y qué van a hacer? Van a hacer el cambio con el EK2 acá, para convertir el angiotensinógeno en angiotensina 2. ¿Cuáles son las funciones de la angiotensina 2? ¿Quién se acuerda? Vamos, chicos, ¿quién se acuerda? Vasoconstrictor. Sí, bienísimo, vasoconstrictor de las arteriolas. ¿Qué más? Estimula la secreción de aldosterona. Ya, bienísimo. Entonces, una vez estimulada la secreción de aldosterona en la médula suprarrenal, ¿qué va a pasar? Se va a secretar ¿no? Va a aumentar el potasio en el líquido extracelular y va a haber un aumento de aldosterona. Ahora, imaginen esta sinergia entre ambos, angiotensina y aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio. ¿A cambio de qué? Excreta potasio. Potasio y hidrogenados en la orina. Bien. Así que, si hay reabsorción de sodio, hay vasoconstricción, ¿qué va a pasar al nivel de la volemia? O del volumen sanguíneo. Va a aumentar. No es que va a aumentar el volumen de sangre, sino que se va a retener. Y va a ser una compensación. Y la presión arterial se va a volver a sus niveles normales. ¿En eso quedamos? ¿Sí? Sí. Así que si tu paciente está con una hemorragia o con fístulas sangrantes, si está con úlceras que sangran, tarde o temprano se va a tener que activar este sistema para compensar tu hipotensión. ¿Está bien? Causas de deshidratación isotónica. ¿Quién se acuerda? Vamos mencionándolas. Vamos. Diarreas, fístulas, vómitos, ¿qué más? ¿Por qué se dice deshidratación isotónica? ¿Quién se acuerda? La pérdida de agua y también de electrolito. Va a haber una pérdida casi igual de agua y de solutos, ¿no? Diarreas, vómitos, fístulas, quemaduras, hemorragias, y se pierde agua y potasio, que en este caso sería del electrolito. También no se olviden de eso porque vi que tenía sus casos clínicos largos en sus diapositivas. Y eso. ¿Cuál era su caso clínico? Creo que era de dengue, ¿no? Dengue, ¿no? Ahora, causas de deshidratación hipertónica. ¿Qué caracteriza una deshidratación hipertónica? Que haber solo pérdidas de agua. Ya, va a haber una gran pérdida de agua con conservación de solutos. Causas, consumo bajo o pérdidas insensibles. Sudoración e hiperventilación. Acuérdense, si hablamos de una pérdida, ya sea de algún electrolito o algo, acuérdense, hay una pérdida, hay una bajada de ese valor. Uno, por pérdidas de ingesta o por su disminución de su metabolismo o excreción. ¿Se entiende esa parte? Lo mismo, si quieren saber que hay algo aumentando, es porque hay aumentos de su ingesta o porque hay algo alterado en el metabolismo que causa su aumento o hay una retención de esto.
Siempre van a ser esas dos similitudes. En cada cosa que se eleve o se pierda. ¿Estamos en eso? Ya. Causas de deshidratación hipotónica. Aquí hay pérdida de agua y electrolitos. ¿Debido a qué? Insuficiencia renal. ¿Qué va a pasar en una insuficiencia renal? No va a haber SRA, no va a haber control de la bulimia, va a haber una diuresis tremenda. Tratamiento con natridiuréticos igual. Los diuréticos del segmento ascendente de Henle, por ejemplo. Los que saben déficit de aldosterona, como es la enfermedad de Addison, lo mismo pueden causar deshidratación hipotónica. Eso. ¿Por qué? Porque hay una pérdida, hay una natriuresis tremenda y se pierde tanto agua como electrolitos. Hiperhidratación isotónica, ¿a qué se debe? Hay una acumulación paralela. Si en el otro había una disminución paralela de ambos, aquí hay un aumento de ambos. ¿Por qué? Insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, hiperaldosteronismo. Insuficiencia cardíaca, por si acaso, como el corazón es insuficiente de bombear la misma cantidad cada vez, entonces va quedándose en el intersticio mayormente el líquido. ¿En qué forma? Edema bilateral de piernas, va a haber una hepatomegalia, va a haber una congestión venosa, y en pulmones mayormente va a haber lo que es el famoso edema agudo de pulmón. Se va a encharcar esos pulmones de agua por insuficiencia cardíaca. Síndrome nefrótico. Este es mayormente causado por enfermedades sistémicas. Hiperaldosteronismo, síndrome de Cohn, que es el principal. Imagínense que este es como secretar demasiados aldosterona, entonces va a haber por ende va a haber una reabsorción total de sodio y excreción, una pérdida de potasio tremenda. Adenomas hipoficieros o feocromocitomas, lo mismo. ¿Qué van a hacer los feocromocitomas? Liberación constante de noradrenalina, norepinefrina. ¿Por qué? Porque es un tumor de tipo que está en la médula suprarrenal y estimula su hipersecreción. Y si hay hipersecreción va a haber vasoconstricción tremenda, va a haber aumentos del SRA, etcétera, etcétera. Solo por aumentar noradrenalina y adrenalina. E hipoproteinemias, porque el cuerpo está con las proteínas bajas, y si está con las proteínas bajas, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si la albúmina está baja? ¿Qué es lo que tiende a pasar? Edema. Edemas, bienísimo. Hiperhidratación hipertónica, ¿cuáles son sus causas? Síndrome de Cushing, tratamiento crónico con glucocorticoides. Esos son los únicos dos. Ya saben, síndrome de Cushing, osteoporosis, joroba en búfalo, eran búfalo, las estrías, etcétera, etcétera. Y lo mismo. Hiperhidratación hipotónica. Causas. ¿Quién se acuerda? Bueno, vamos diciéndola. Aporte oral excesivo de agua, infusiones de soluciones glucosadas sin electrolitos. Hay demasiada agua retenida. El sistema renina-angiotensina aldosterona es el principal regulador ¿de qué? De la presión arterial. ¿Ya? ¿Y algo más? Aquí dice en sí tensión arterial. Y del tono vascular. Vamos con rápido. Funciones del sodio.
conservar el volumen de los compartimientos, el 50% de la presión osmótica, composición de jugos digestivos, gástrico, pancreático o intestinal, regula equilibrio ácido-base, concentración iónica aumentando la excitabilidad y irritabilidad de la terminación neuromuscular, o sea que estimula la transmisión neuromuscular. Y hay cierta reserva en cristales óseos, lo cual no lo considero mucho de relevancia, pero bueno. ¿Cómo se absorbe el sodio en el intestino? ¿Quién sabe esta pregunta? Vamos, y eso que avanzamos, ADME creo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se absorbe? A ver. Yasmín, ¿cómo se absorbe el sodio en el intestino? Yasmín está ahí. Bueno, no está nada. Nada. ¿No se acuerdan que tiene un cotransportador? Glucosa más sodio. Sodio, glucosa y glucosa, sodio, aminoácidos en el intestino grueso por difusión pasiva. Acuérdense que por eso hay sueros glucosados que tienen sodio. ¿Para qué? De difusión o transporte activo. Sodio lleva la glucosa, por consiguiente, ayuda a la rehidratación del que está con pérdidas de sodio y restablezca su, para solucionar su deshidratación. ¿Cómo ingresa el sodio en el intracelular? Por bombas ATPasa, canales de sodio y transportes de sodio-glucosa, lo mismo. Excreción de sodio, esta parte era orina, nada. La excreción y reabsorción urinaria de sodio está regulada por 3 hormonas. ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? Es parecida a las de agua, pero aquí hay una que se incluye y otra que se elimina. Vamos, chicos, respondan, por favor. No van a hacer acabar esta clase. La aldosterona ayuda en la reabsorción de sodio. Bienísimo, ¿qué más? La ADH. No, ese es para agua. Ah, ya. ¿Qué más? El El péptido péptido natriurético natriurético. muscular. Bienísimo, es un excelente hipotensor ese. Y falta la angiotensina 2. Valores de hiponatremia leve, moderada y grave. ¿Se acuerdan? Es de 10 en 10. Leve de 135 a 125. Moderada de 125 a 115. Severa de 115 a 90. ¿Se van a acordar de estos valores, por favor? Causas de hiponatremia. Esto, ¿verdad? Medio flojera copiarlo todo, así que lo expliqué lo puse directamente en la diapositiva. Entonces, como les digo, si hay hiponatremia, va a haber uno por déficit del consumo y otro por retención o porque no se puede eliminar en orina. Retención de líquidos, ¿qué va a pasar si es con edema? Es porque aumento de ingesta de agua, ejemplo, soluciones salinas o intravenosa inapropiada, o excreción disminuida de agua. Ejemplo, insuficiencia congestiva, síndrome nefrótico. Ya hablamos de esto hace rato. ¿Se acuerdan? Que son causas de hiperhidratación de tipo... ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? De tipo isotónica. ¿No ve? Ahora,
Si hay retención de líquidos sin edema, va a ser por menor excreción de agua otra vez. Ejemplo, síndrome de secreción inadecuada de vasopresina. Entonces, el cuerpo se va a hinchar totalmente y una insuficiencia renal. O mayor ingesta de agua, lo mismo, el bebedor compulsivo. Hay un trastorno en el cual una persona bebe cantidades anormales de agua diarias. ¿Cómo se llama? Así por conocimiento general. Le dicen potomaníacos, le dicen a esas personas. Ahora vamos con déficit de sodio. Si hay déficit de sodio va a haber una disminución del volumen de líquido extracelular. ¿Por qué? Porque van a aumentar las pérdidas, ya sea el intestino, riñón o piel, diarreas, sudoraciones, una diálisis excesiva o menor ingesta. Causas extremadamente raras, por nada que... ¿Se entendió esta parte, estas causas? Causas por retención de agua. Ay, me estaba de otra cosa. De Matoso, lo mismo que explicamos hace rato. ¿Cómo se trata una hiponatremia? Si hay hipovolemia, se da más sodio. Si hay una volemia normal, se disminuyen los líquidos. Si el paciente está con edema, se da diuréticos para eliminar el sodio por orina. Si es debajo de 100 mini equivalentes, se da solución salina hipertónica. Ahora hipernatremia, lo mismo. Cantidad de sodio fisiológicamente aumentada y agua disminuida. Cantidad de sodio disminuida y agua muy disminuida. Cantidad de sodio aumentada y agua fisiológica. Ahora, cantidad de sodio fisiológico y el agua disminuida. ¿A qué se refiere? A un síndrome de diabetes insípida. Ay, ya se cayó. Una cantidad de sodio disminuida y un agua disminuida va a ser por diuresis osmótica, una diabetes mellitus. Y una cantidad de sodio aumentada y agua fisiológica va a ser síndrome de Cohn y síndrome de Cushing. La hipernatremia es moderada, sodio menor a 150, y el paciente presenta señales obvias de deshidratación. Es probablemente que el volumen del líquido extracelular esté reducido y se trate de una pérdida conjunta de sodio y agua. ¿A qué nos referimos? ¿Qué le puse acá? Disminución de la turgencia cutánea. Es el síntoma más característico. Un rato, por favor. ¿Me esperan un rato, por favor?
Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, Se Auxi. escucha. ¿Podemos seguir? Tratamientos de hipernatremia. Hay dos. Si hay pérdidas de agua, dar agua, literalmente, o dar suero. Si es en conjunto con deshidratación hipertónica, dar sodio. Cuando la hipernatremia es extremadamente elevada, sodio mayor a 180 equivalentes, y no hay evidencia clínica de deshidratación, ¿de qué se debe sospechar? De envenenamiento por sal. Funciones del potasio, transmisión nerviosa, contracción muscular, hipercalemia, puede producir parálisis en sístole y músculo cardíaco. Este es importantísimo. Mayor de 20 puede causar muerte por parada cardíaca, porque produce un corazón flácido y agrandado. Determinantes del potencial de reposo, ya saben que es importante en la fase de repolarización en el potencial. Modula la excitabilidad neuromuscular, participa en la permeabilidad celular, síntesis y mantenimiento de masa muscular, crecimiento celular y corporal y metabolismo energético anabólico por participar en la síntesis de glucógeno. Lo que decía hace rato, una hipercalemia puede producir parálisis de sístole y músculo cardíaco. Y esto por aquí. Una hiperpotasemia. Hay clasificar por disminución de la excreción, por pérdidas en la célula y no me acuerdo el otro. Si se disminuye la excreción puede ser debido a insuficiencia renal, hipoaldosteronismo, tratamiento de hipertensión mediante el uso de IECA-SIERA2. ¿Por qué IECA-SIERA2? Porque hay uno que es espironolactona, que se le dice un excelente ahorrador de potasio, y una insuficiencia suprarrenal. El incremento de sal puede elevarse con señales clínicas de sobrecarga con el aumento de la... ¿Qué es acá? ¿Qué va a aumentar? La presión venosa yugular o el edema pulmonar. Hiperpotasemia por redistribución al medio extracelular, liberación de potasio de células dañadas. Eso es otro método. Dado por acidosis metabólica tanto de hidrogeniones como potasio, de homopotasio. Acuérdense que tanto estos dos se acumulan y aumentan la acidosis, déficit de insulina y pseudohiperpotasemia. Y debido a ingesta excesiva, ya sea que nunca se debe dar potasio por esta vía debido a que puede causar parálisis del corazón, excepto en extremidad grave. Se le dice la muerte silenciosa en estos casos, si vieron series de clínicas. Me acuerdo que mi doctora decía que, no sé en qué caso de Montero, una enfermera, cometió el error de darle demasiado potasio a una persona que estaba muy deshidratada, pero muy deshidratada. ¿Y qué pasó? Esta persona empezó a convulsionar, empezó a tener tetania de músculos y al final falleció con parada cardíaca. No me acuerdo qué enfermera. Y ella vio y dijo que la dosis estaba sobre en exceso. Fue tremenda negligencia médica. La llevaron a proceso penal y todo eso. Así que más que una pregunta de examen, esto yo creo que deben tomarlo muy en cuenta en su vida real. Ahora esta es otra parte importante, ya que esta de acá
Sí, fue una pregunta de examen del año pasado. ¿Qué alteración electrocardiográfica es típica en hiperpotasemia? Podemos ver que aquí hay una que es en D2 normal, PQRS y T normal, y aquí hay una normal. ¿Qué va a haber? Una onda T prominente en forma de tienda de campaña. Aquí la mayoría cometió el error de que todos le decían ondas T picuda. Y hay un ensanchamiento del QRS. Entonces, ¿qué va a pasar en este electrocardiograma? En lo que va a pasar es que al haber una hiperpotasemia, se va a extender demasiado lo que es el proceso de repolarización de lo que es el ventrículo de izquierdo. Entonces va a formar esa meseta parecida a un pico, pero la doctora lo dice en tienda de campaña, y va a causar un aumento de la amplitud, del voltaje, digo. Y lo referente al QRS va a haber ensanchamiento por el hecho de que va a tener que necesitar más tiempo de repolarización todavía. ¿Se entiende esa parte? Así que acuérdense esta parte típica de hiperpotasemia, porque les preguntó solo esto: ondas T prominentes en tienda de campaña y ensanchamiento del complejo QRS. Diagnostique, ¿qué es? ¿O de qué patrón electrocardiográfico es? Diagnostique, nada más. Los dejó sin palabras esta preguntinga. Importantes: si el potasio es mayor a 7 miliequivalentes, la hiperpotasemia es grave, se va a dar paro cardíaco. Tratamiento de hiperpotasemia: bicarbonatos, insulina, albuterol, diuréticos de asa, hay hartos, la verdad. Y en último caso, hemodiálisis. Ahí me equivoqué, aquí era causa de hipo. Ya. Causas más frecuentes de hipopotasemia: vómitos, diarrea, tratamiento con diuréticos. Y aquí lo puse todo, medio flojera, la verdad. Ahora va a pasar lo contrario con hipopotasemia. Va a haber una depresión de la onda T, no va a estar totalmente repolarizada el ventrículo, y la onda U son prominentes en todas las derivaciones. ¿A qué se refiere la onda U? Va a ser esta de acá, la que está después de la T. Se va a ver como una doble meseta. ¿Se entiende esta parte? Acuérdense esto también, por favor. Tratamiento de hiperpotasemia: cloruro de potasio y potasio intravenoso. Ya esto lo hice sin ganas, la verdad. Y ya, yo creo que con eso repasamos toda esa parte. Ahora, en esta parte quisiera que sea más colaborativo. Sé que ya lo han pasado a harto, lo que es equilibrio ácido-base, ya saben qué es gasometría, ionograma, por qué se da cada uno. Ahora quiero que participen. ¿Les parece? Ya no quiero que estén tan callados, porque me da ansiedad, la verdad. Ya. Acuérdense bien sus valores normales. Ahora, si es que es de complementar y les va a meter caso clínico, apréndanse bien cómo son estos mecanismos compensadores, igual como lo fue en su examen práctico. ¿Cuáles son los mecanismos compensadores de tipo pulmonar? ¿Quién lo puede resumir? Hola. Vamos, chicos. ¿Cuál era su? ¿Cómo funciona el mecanismo? ¿Cómo funciona el mecanismo compensatorio pulmonar? Mediante la hiperventilación e hipoventilación. Sí, bienísimo. ¿Y cuántas horas dura? O sea, ¿en cuántas horas, hasta qué tantas horas se activa?
mayormente hasta las 12 horas. Y luego, pasadas las 8 horas, empieza el mecanismo renal a hacer su trabajo. ¿Ok? Ya. Entonces, ventilación pulmonar se inicia en minutos y puede estar muy activo hasta las 12 horas. ¿Qué va a causar la ventilación pulmonar? La hipercapnia, que es el aumento del CO2. Si hay aumento del CO2, ¿qué va a haber? Vamos, chicos. Y ahí la acidosis, ¿qué va a causar como mecanismo compensatorio? Que se reabsorba bicarbonato o en caso de los pulmones una hiperventilación. Bienísimo. ¿Cómo es tu nombre? Eric, Bien, Eric. Exacto. Va a haber una hiperventilación. En cambio, si hay una alcalosis, ¿cómo va a ser ese mecanismo? ¿Cómo va a estar ese mecanismo de compensación respiratorio? Va a estar hipoventilando. Lo contrario, porque hay pérdida de dióxido de carbono. El pulmón busca en lo más de retener en lo que es una alcalosis, la verdad. Más que todo una alcalosis respiratoria, metabólica. Y ahora vamos a ver. El aumento de la concentración y por consiguiente la presión de dióxido de carbono es detectado por barroreceptores, lo que determina que el centro nervioso del bulbo raquídeo aumente la frecuencia y la profundidad de la respiración. Si vamos a aumentar la frecuencia, ¿cómo se llamaría el término? Ya que aquí todos somos médicos. ¿Cómo se llamaría? ¿Cuál fue su pregunta, Ausi? Disculpe. ¿Cuál es el término médico para Taquipnea. bienísimo? Taquipnea. Y si vamos a disminuir la frecuencia respiratoria, Bradipnea. bien. Ahora, con profundidad de la respiración, ¿cómo sería en este caso? Tiene su nombre también. Hiperpnea. Y si vamos a disminuir la profundidad, hipopnea. Lo correcto. ¿Está bien? Entonces, este mecanismo pulmonar, tus pulmones, a las 12 horas de que tengas un trastorno ácido-base, va a compensar. ¿De qué manera? Hipoventilando o hiperventilando. ¿Por qué? Porque en tus centros nerviosos del bulbo raquídeo hay demasiada concentración de hidrogeniones o hay déficit de hidrogeniones, lo cual va a activar lo que es el centro respiratorio. Y los barorreceptores van a decir que está elevada la presión, disminuida la presión, ya sea ¿por qué? Porque estás ventilando poco o estás aumentando la ventilación. Si estás ventilando poco, va a haber hipotensión. Si estás ventilando muy rápido, va a haber una hipertensión. ¿Entendemos eso? Ya. Pasada, de una vez que fracasó el pulmón, digamos que este paciente no pudo compensar por diversos casos de que ya tuvo un trauma o que tuvo una retención total de dióxido de carbono, ¿qué va a hacer? Va a activarse el mecanismo compensatorio de los túbulos renales. ¿Cómo? En este caso, aquí estamos hablando de una alcalosis. Una irrigación de la orina. Sí, esta es una acidosis. ¿Cómo va a compensar una acidosis? Va a reabsorber bicarbonato. Umbral renal, 28 miliequivalentes. ¿Alguien se acuerda cómo es el término? Creo que era reserva de bicarbonato. Que estaba en las diapos, ¿verdad? ¿Quién se acuerda? Con tal que la teoría decía de que no puede bajar por debajo de 22, creo. La relación 21 entre bicarbonato y el... Creo que sí. Pero también hay otra relación, 20, en el cual el dióxido de carbono es 20 veces más difusible en pulmón que en oxígeno. Así que ese es otro también 20-20. Creo que es eso. Estamos ahí bien. Ya, pero en lo que es túbulos renales, en lo que es una acidosis, ¿cómo va a compensar? Reabsorbiendo bicarbonato, acidificando la orina y sintetizando amonio.
¿Estamos en eso? Y si es una alcalosis, ¿cómo va a compensar esto? ¿Cómo van a compensar los túbulos renales? Aquí en vez de reabsorber van a Excretar. excretar. En vez de acidificar la orina, ¿qué va a hacer? Alcalinizar. Y va a guardar todos los ácidos posibles. ¿Estamos en ella? Ya, esto es mayormente fisiología. No sé si la doctora sea capaz de preguntarle fisiología. Esperemos que no. Pero no tienen dudas en esto, ¿verdad? Es cómo se da el transporte de la célula de dióxido de carbono al eritrocito, del eritrocito a los alveolos, de las células tubulares, cómo ingresa, cómo se hace la síntesis o eliminación de hidrogeniones o de fosfatos. ¿Se entiende en esta parte? ¿O hay alguna duda? Ya, me voy a saltar esa parte, si es que, o tiene alguna duda. ¿Alguien? Ya. Vamos directo a trastornos. Aquí vamos a aprender por qué es alcalosis metabólica o por qué está compensado o no está compensado. Primero vamos a partir de la presión de dióxido de carbono. Ya sabemos que si la presión de dióxido de carbono está normal, el bicarbonato está normal y el pH está normal, es porque está en equilibrio y la persona está sana. En cambio, si las alteraciones mayormente de tipo descompensada es mayormente porque la presión parcial del dióxido de carbono hay alteraciones en esta parte. ¿Por qué? ¿En qué tipo de alteraciones? Esta está normal, cuando debería disminuir o aumentar para compensar. Vamos a ver por qué. En caso de lo que es una presión parcial de dióxido de carbono normal, el pH de bicarbonato está incrementado y el pH también incrementado, ¿por qué se dice alcalosis metabólica no compensada? ¿Por qué se dice que esta alcalosis no ha compensado? Cuando, aquí miren, presión parcial de dióxido de carbono incrementado, bicarbonato incrementado y pH incrementado, dice aquí compensada, parcialmente compensada. ¿Por qué creen? Porque los pulmones no están compensados. Sí. Porque si es metabólica, son los pulmones que tienen que compensar. Y si no está compensado es porque los pulmones no están haciendo nada. Bienísimo. Los pulmones están compensando. En sí, el dióxido de carbono no se está eliminando. No se está difundiendo bien. Ahora, vamos con lo contrario. La presión parcial de dióxido de carbono normal, bicarbonato disminuido y pH disminuido, una acidosis metabólica no compensada. ¿Por qué? Obviamente que nosotros sabemos que si las flechas de abajo, todas están abajo, es una acidosis metabólica compensada. Pero en este caso, ¿por qué una presión parcial de dióxido de carbono, solo por el hecho de que esté normal, no está compensando? Porque si estamos en una acidosis, en vez de que en que la presión parcial de dióxido de carbono debería estar disminuyendo para compensar esta acidosis metabólica, ya que sabemos que si aumenta la presión parcial de dióxido de carbono es porque hay aumento de ácidos, y si al haber aumento de ácidos como mecanismo compensatorio tenemos que hiperventilar y no estamos ventilando, ¿qué indica? Que no estamos compensando, así de simple. ¿Se entiende? Entonces, está disminuido porque está compensando de forma respiratoria, ¿no ve? ¿Sí? Estamos botando ese dióxido de carbono, estamos compensando. Pero si está normal, obviamente que el componente respiratorio está mal. ¿Estamos ahí? ¿Sí?
Ya. Ahora, vamos con bicarbonato. ¿Qué pasa si presión parcial de dióxido de carbono incrementado, bicarbonato normal y pH disminuido? Obviamente nos tendría que indicar una acidosis respiratoria si este estuviera con la flechita hacia arriba, ¿no? Pero ¿por qué dice no compensada? ¿Quién está compensando acá? El riñón. ¿Por qué? ¿Cómo tendría que compensar el riñón? Vamos, chicos, vamos razonando. Reabsorbiendo sodio. No sodio. Bicarbonato. Sí, sí, bicarbonato. Ya, tendría que reabsorber bicarbonato. ¿Para qué? Para compensar esta acidosis, ¿no? Pero si no se está moviendo, está ahí estático, ¿qué está pasando? No está compensándose. A pesar, ya falló el pulmón y por más de que el bicarbonato no se mueve, no está compensando nada. Ahora vamos con alcalosis respiratoria. Creo que en alcalosis respiratoria, ¿dónde está esta parte? En alcalosis respiratoria no había ninguna, digo, en la alcalosis metabólica no había ninguna, ¿cómo le digo? Ninguna alteración. Normal, disminuido. No, en esa parte no había, pero con tal de que si ven que estos dos componentes están normal y las demás flechitas pueden indicar ya sea una acidosis metabólica, ya sea una alcalosis metabólica, ya sea una acidosis respiratoria, una alcalosis respiratoria, vean de que si estos valores están normales, es uno de estos, es porque no está compensando. ¿Ya? Basémonos mayormente en presión parcial de dióxido de carbono. Así que si pueden, sáquenle foto a esta tablita o búsquenla, porque yo me guié de esto bastante, la verdad. Ya sabemos la dirección de las flechitas, acidosis metabólica, todo abajo, acidosis respiratoria, el pH baja, pero los demás suben. Alcalosis metabólica, todos suben, y en la alcalosis respiratoria, el pH sube y los demás bajan. ¿Estamos ahí? Sí. Esto... Causas de cada uno. De acidosis metabólica, las causas más frecuentes van a ser insuficiencia renal, una acidosis láctica por aumento de ácido láctico, cetoacidosis, lo más conocido, ya les apareció un caso clínico de esto, y rhabdomiólisis. ¿Cómo se manifiesta una acidosis metabólica? Hiperventilando, hay una hipotensión, arritmias ventriculares. Ya. Alcalosis respiratoria. En sí, aquí tengo una tablita que lo resume todo. ¿Qué va a pasar en la alcalosis respiratoria? Hay hiperventilación pulmonar debido a estimulación del centro respiratorio. Puede ser una encefalitis. Va a haber una hipoxia acentuada. Mayormente una alcalosis respiratoria puede ser por salicilatos o intoxicantes. Si se acuerdan de su caso clínico de su examen práctico, creo, les apareció un caso clínico de intoxicación por aspirina, ¿se acuerdan? De una chica que se quería intoxicar porque su amor le dejó y que ya. ¿Se acuerdan o no? Y ansiedad e histeria. ¿Sí o no se acuerdan? ¿Quién quería hablar? ¿Y cómo se compensa una alcalosis? Mayor eliminación de bicarbonato y reducción del amoníaco en orina. Lo que estábamos hablando hace rato. Ahora, una acidosis respiratoria. ¿Qué va a haber en esta parte? Va a haber hipoventilación, depresión del sistema nervioso. ¿Cuáles drogas? La mayoría de las drogas actúan estimulando los receptores mu, kappa y delta del GABA. Si estimulas mucho el GABA, ¿qué vas a causar? Depresión de todo. ¿Me entienden? El GABA es un inhibidor. ¿Ya?
El GABA es un inhibidor que puede inhibir el músculo diafragmático, causando depresión de la respiración, depresión del bulbo raquídeo a la vez. Entonces va a haber una insuficiencia respiratoria en lo que es por drogas. Otro dado, por enfisemas, asma bronquial, neumonías, o sea, patologías pulmonares igual pueden causar acidosis respiratoria e insuficiencia circulatoria. Que va a haber reducción y eliminación del CO2 más aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y menor pH. ¿Cómo equilibra? El riñón aumenta la reabsorción del bicarbonato, secreta ácidos, empieza la síntesis de amonio, lo que hablamos, la relación de 20, y que la acidosis sea compensada. Ahora, una acidosis metabólica, debido a diabetes no controlada, inanición, diarreas, insuficiencias renales, patologías con cuerpos cetónicos, como las diabetes tipo 1. En este caso, que va a haber pérdidas de bicarbonato y gran síntesis del mismo. ¿Cómo va a compensar una acidosis metabólica? Estimulación del centro respiratorio. El paciente tiene que hiperventilar sí o sí. Aumenta la ventilación pulmonar, va a haber una hiperpnea. Tiene que disminuir la presión parcial del dióxido de carbono. Para compensar, ojo, para compensar tiene que estar todas las flechas abajo. Y la concentración del mismo, el riñón elimina ácidos y amoníaco. Y ahí estamos bien. Ahora, alcalosis metabólica. Ingestión exagerada de álcalis, bicarbonato de sodio. ¿Por qué dice esta parte de bicarbonato de sodio? No sé si tendrán familiares que tengan gastritis y que, por consiguiente, ingieran bicarbonato de sodio diluido para tratar de mitigar los dolores de la gastritis. O sea, en parte sí, mitiga. Sí, ¿No ve? Mitiga. Pero, ¿qué va a pasar? Va a haber un efecto rebote. Recuérdense la composición del bicarbonato de sodio. Ya saben, sodio y bicarbonato. ¿Qué va a pasar? En el estómago, ya saben que hay ácido clorhídrico liberándose a cantidades y que tiene que liberarse y que tiene que entrar un hidrogenión. Un hidrogenión tiene que eliminar y un ion cloro para formar ácido clorhídrico. ¿Se acuerdan, no? Ahora, ¿qué va a pasar? Que el bicarbonato de sodio va a causar un efecto llamado el ion común, que iones similares van a compensar momentáneamente, pero por intercambio de los hidrogeniones del bicarbonato, el sodio va a entrar y el bicarbonato se va a quedar. Y a ver otra vez ese intercambio y por consiguiente va a empeorar peor la gastritis. Si pueden, búsquenlo, porque creo que se da ese efecto rebote. Vómitos por obstrucción pilórica. ¿Cómo se llama esto? Se compensa con depresión de la ventilación para disminuir la emisión de dióxido de carbono y aumentar la concentración de ácidos. El riñón reduce la reabsorción de bicarbonato y la formación de amoníaco. Los vómitos, ¿por qué van a causar alcalosis? Por eliminación tanto de bicarbonatos e hidrogeniones a la vez, puede causar broncoaspiración, etc. Ya esto lo hablamos. ¿Quieren resolver casos clínicos de su vida? Así para practicar. Sí. Ya. Levante. ¿Qué trastorno le darían a este? Una alcalosis respiratoria. Bien. ¿Compensada o no compensada? En proceso de compensación. Bien. ¿Qué tendría que pasar si estaría descompensada? El bicarbonato estaría normal. Bienísimo.
Ahí estamos aplicando lo que dijimos. ¿Cuál es el mecanismo de compensación? Se desarrolla por la disminución de la excreción neta de ácido, se reduce la estimulación de la respiración y respiración dentro de una bolsa de papel. Ya. Esta Debe ser una alcalosis respiratoria igual. vamos viendo. Viendo eso, ¿qué le da indicio? ¿Qué dijo su compañera hace rato? Una alcalosis respiratoria. Descompensada. Según el bicarbonato está normal. El valor de bicarbonato era 22 a 28, ¿no? Sí. Entonces está normal. Entonces hay una descompensación. El bicarbonato está normal. Y aquí, es que este ya lo vieron hartas veces. Una acidosis metabólica. Sí, y compensada. Aunque faltó el otro valor de bicarbonato, pero sí está compensada. Y acá. Síndrome prostático, ingestas de bicarbonato sódico. Una alcalosis metabólica. Ya. Sí, una alcalosis metabólica. En proceso de compensación. Igual tienen que explicar sus mecanismos, no se olviden. Y acá está un poco largo, esto ya es de fisiopatología, o sea que, pero tiene la misma esencia. Ah, verdad. ¿La acabaron de leer o todavía? Sí. ¿Ya la acabaron de leer? «48 horas con fiebre, sangrado transvaginal, tiene antecedentes de haber conseguido un legrado uterino de 12 semanas, está con frecuencia cardíaca baja, frecuencia respiratoria normal, presión arterial baja, frecuencia cardíaca alta, mucosas secas, pálidas, dolor a la palpación respiratoria, ya, pero solicitando gasometría, ¿qué alteraciones pueden dar acá? Acidosis metabólica. Ya. Y sí estaría compensada, ¿no? Compensada. Y eso. Luego esto de acá que ya les mostré la anterior vez, con el que practicamos. ¿Dónde estaba? Esto de acá, ¿se acuerdan? Lo mismo, tenían que explicar por qué estaba compensado, descompensado, es lo mismo en sí. ¿Quieren dejarla hasta acá? ¿Nos va a Mañana. pasar esas preguntas, no? ¿Sí? Sí, para eso las hice. Sí, disculpe, está grabando. Quisiera saber si va compartir la grabación. No grabé, pasa que esta no es mi computadora. Gracias, Ausi. De nada.
Pero hasta ahí claro lo que es primer parcial. No sé, segundo parcial creo que les mandé bastantes preguntas. Sería nomás repasarlas. Y sí, tercer parcial darle énfasis porque creo que les fue malito a la mayoría. ¿Será que lo puede enviar, por favor, de nuevo, nuevamente? El- Perdón, los que segundo estuvieron parcial. más antes, ¿será que lo pueden reenviar todo lo que envié? Por favor. ¿Se acuerdan, no? Que les mandé lo más preguntado y algunas de esas les entraron, ¿se acuerdan? Eso no era para el práctico. No, eso era para el segundo parcial. Les entró lo de genes, les entró lo de clasificación de enzimas. Ah, sí, sí. ¿Se acuerdan o no? Sí. Eso pásenlas, porfa, los que estaban desde antes, para sus compañeros. Sería nomás repasar otro y ya mañana directo para el tercer parcial. A algunos les fue bien, a otros sí les fue malísimo. En este parcial sí hubieron notas de 0, así que métanle ganas de verdad. No quisiera que solo por una materia no estén cursando en su totalidad tercer año. Así que métanle ganas, chicos, por favor. Mañana, ¿a qué hora va a ser el Zoom? Disculpe, José. Yo creo que misma hora. Ya sería directamente explicando todo lo del tercer parcial y anden repasando lo del segundo. Aunque, no sé, la otra no sé si les va a meter moléculas así para que vean y